Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta historia ha causado un verdadero revuelo. Cenk Torun fue visto frente a la casa de Mahsine Meravet a altas horas de la madrugada. Las cámaras de seguridad captaron su auto estacionado durante más de una hora, y según los vecinos, él no dejaba de mirar la puerta, esperando algo. Algunos aseguran que incluso la llamó varias veces desde su teléfono antes de que finalmente ella saliera. La escena fue intensa, llena de emociones que pocos logran contener cuando el amor y el orgullo chocan de frente. Todo comenzó después de una fuerte discusión que tuvieron durante una cena días atrás. Según una fuente cercana, Cenk y Mahsine se distanciaron por un comentario que él hizo sobre su carrera, insinuando que el éxito reciente de ella la había cambiado. Aquello no cayó bien. Mahsine, con su carácter fuerte, le respondió con dureza: no necesito que nadie me diga quién soy ni cómo debo comportarme. Si eso te molesta, el problema no es mi carrera, sino tu inseguridad. Desde entonces, no se habían hablado. Pero esta madrugada, algo cambió. Cenk, incapaz de dormir, decidió ir a verla. Uno de los testigos del vecindario declaró: eran casi las 3 de la mañana. Cenk estaba en la puerta con las manos en los bolsillos, caminando de un lado a otro. Parecía nervioso, como alguien que se está jugando su última oportunidad. Cuando Mahsine finalmente abrió la puerta, la conversación comenzó con tensión. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó ella, visiblemente cansada. Cenk la miró fijamente y respondió con voz baja: vine porque no quiero que todo termine así. Necesitamos hablar, Mahsine. No puedo perderte. Ella cruzó los brazos, intentando mantener la calma. Hablar no cambia el pasado, Cenk. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Sin embargo, él no se rindió. Dio un paso hacia ella y agregó: sé que cometí errores. Sé que te herí cuando menos lo merecías. Pero te juro que esta vez vengo a escucharte, no a discutir. La tensión se hizo palpable. Mahsine lo observó en silencio, intentando decidir si lo dejaba entrar o si cerraba la puerta para siempre. Finalmente, suspiró y dijo: 5 minutos, Cenk. Solo 5. Una vez dentro, el ambiente se volvió más humano. Las luces tenues, el aroma del café que ella acababa de preparar y la mirada sincera de él crearon un clima que solo dos personas con historia pueden entender. Cenk tomó aire y confesó: pensé que podía vivir sin ti, pero estaba equivocado. Cada noche, cada escena en el set, me recuerda que algo me falta. Y ese algo eres tú. Mahsine, con los ojos brillando, le respondió: no puedes aparecer en mi puerta cuando sientes miedo de perderme. No soy un refugio temporal, Cenk. Quiero estabilidad, no impulsos. El actor bajó la mirada, sabiendo que esas palabras eran un golpe directo, pero necesario. Luego levantó la cabeza y susurró: esta vez no vengo a huir ni a improvisar. Vengo a quedarme, si tú me dejas. Mahsine guardó silencio unos segundos. El sonido del reloj de pared se mezclaba con su respiración contenida. No sé si puedo creerte, dijo finalmente, con un hilo de voz. Tus palabras suenan bonitas, pero ya las he escuchado antes. No quiero volver a caer en promesas vacías. Cenk se levantó lentamente del sofá, caminó hasta donde estaba ella y respondió con serenidad: no te pido que me creas hoy. Solo quiero que veas que sigo aquí, que no me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Eso tiene que significar algo, ¿no? Ella lo miró sin responder. En su interior, una lucha se libraba entre el orgullo y el cariño que aún sentía por él. ¿Y si mañana te despiertas y cambias de opinión?, replicó con un suspiro. No quiero reconstruir algo que volverá a romperse con la primera tormenta. Cenk dio un paso más, tan cerca que pudo oler su perfume. No habrá tormenta esta vez, Mahsine. Aprendí que el amor no se trata de ganar discusiones, sino de quedarse cuando duele.
Hubo un largo silencio. Ella se giró, caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. La madrugada ya comenzaba a aclarar el cielo. Eres un experto en decir lo que quiero oír, dijo sin mirarlo. Él sonrió con tristeza. No, esta vez soy un hombre que está aprendiendo a escuchar. Las palabras flotaron en el aire como un eco de lo que alguna vez fueron. Maazine cerró los ojos y recordó los momentos felices, las risas en el set, los viajes inesperados, las noches de complicidad. Pero también los gritos, la desconfianza y las lágrimas. No sé si puedo perdonarte, murmuró. Senk respondió sin dudar, no vine a pedir perdón. Vine a demostrarte que aún hay algo que salvar. Ella se giró y lo miró fijamente. ¿Y si ya no queda nada? Él dio un paso atrás, respiró hondo y contestó, entonces al menos sabré que lo intenté hasta el final. Un silencio profundo llenó la habitación. El sonido de la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, como si el universo quisiera darles una señal. Maazine caminó hasta la mesa, tomó 2 tazas y sirvió café sin decir palabra. No sé si esto cambia algo, pero supongo que podemos hablar un poco más, dijo finalmente. Senk asintió. Eso es todo lo que necesito. Un poco más de tiempo contigo. Durante las siguientes horas, hablaron sin levantar la voz. No hubo reproches, solo verdades que por fin se atrevían a salir. Ella confesó, me dolió más tu indiferencia que tus errores. Él le respondió, me alejé porque no sabía cómo amarte sin miedo. La conversación los llevó hasta el amanecer. Cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, algo había cambiado entre ellos. No era una reconciliación total, pero sí una tregua. Maazine, con una leve sonrisa, dijo, no prometas nada, Senk. Solo demuestra. Él respondió con un tono firme pero dulce, eso haré, cada día. Al salir, Senk la miró una última vez antes de subir al coche. Ella se quedó en la puerta, observando cómo se alejaba lentamente. Tal vez el destino aún tenía algo preparado para ellos, o tal vez aquella noche sería el cierre silencioso de una historia que ambos necesitaban entender para poder seguir adelante. Y mientras el ruido de la ciudad comenzaba a despertar, Maazine susurró para sí misma, quizás algunos amores no terminan, solo cambian de forma. Queridos espectadores, ¿creen ustedes que esta historia tendrá una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo más sobre esta historia que aún no ha terminado.